Informe 24, con Jania Novel. Bueno, tengo en la línea a mi amiga, compañera, a la politóloga Gaby Vargas. Gaby, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar, un gusto estar nuevamente contigo en tu auditorio. Sí, cómo no, fíjate que, aquí entre nos, ¿no? El público no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero es un momento muy emocionante el que estamos viviendo como profesionales, Gaby, con Jania, contigo, y pues yo me incluyo en la tercia, ¿no? Que los tres estamos participando en un programa. Los tres fuimos universitarios a la misma escuela, prácticamente de la misma generación, y aquello que hace 30 años jugábamos en las cabinas de radio de la escuela, ¿no? A hacer noticieros y a cubrir guerras y etcétera. Mira hoy dónde estamos parados con tantísima información. El mundo verdaderamente está más abierto a la información que nunca, viaja más rápido que antes y hoy las conexiones son enormes. Y mira, aquí estamos haciendo los análisis políticos, mediáticos e informativos de los que tanto estudiamos por hace 3 décadas, cuando menos, Gaby. Así es, Edgar, así es, justamente como lo señalas. Y bueno, pues precisamente, oye, tanto tiempo compartiendo estos temas y pues más el que nos atañe el día de hoy, ¿no? El tema de la libertad de expresión, Edgar. Sí, fíjate que en estos días, ayer precisamente, pusimos en el programa un audio de una reportera que le pregunta a la presidenta sobre el tema de esta legislación en Puebla y sobre Laida Sansores, que había censurado a un periodista porque la criticó, ¿no? E inclusive una jueza pues le aplicó una multa de 2 millones de pesos y además lo sentenció a no poder ejercer su profesión, lo cual fue gravísimo. La presidenta dijo entonces, no, nosotros estamos en contra de la censura determinantemente, y aprovechó para mencionar lo de la ley, la llamada ley Mordaza en Puebla, que es para protección del público, de los escuchas, de la gente. ¿Cómo está esa ley? Luego Armenta dijo que se regresara al Senado y que se debatiera, ¿no? Pero ¿cómo está esa ley, Gaby? Mira, es muy importante que comentemos a tu amable auditorio, mi querido Edgar, sobre que esta ley de inicio te podría decir que tiene buenas intenciones, ¿no? Sí. Porque legisla temas que no habían sido legislados hasta el momento, como es el espionaje digital o la usurpación de identidad o los fraudes digitales que cada vez aumentan con más. ¿Cuál es el tema de conflicto? Pues la tipificación que se hace de lo que en la ley penal se está llamando el ciberasedio, ¿no? ¿En qué consiste este ciberasedio y por qué ha generado tanto debate? Voy a leer textual cómo lo define la norma que recién se acaba de aprobar, que además es penal. Bueno, lo define como el uso de tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital que se use para insultar, injuriar, ofender o vejar a una persona de manera persistente al grado de causarle daño físico o emocional. Pues tu auditorio dirá, pues está muy bien, ¿no? O sea, que si hay alguien que pretende causarle a alguna persona un daño, lo ofenda, lo injurie, lo insulte, pues que sea penalizado, además con penas no menores, Edgar, con sanciones que van desde 11 meses a 3 años de prisión. Si lo leemos fuera de contexto, hasta parecería que está bien, porque se protege a las personas que no sean ofendidas ni agraviadas en el medio digital. Sin embargo, ¿por qué se ha levantado toda esta ola de animadversión, esa disposición? Pues precisamente por el contexto que señala Edgar. Sí. Fíjate que en el caso de Puebla, en particular, Puebla se ha caracterizado los últimos años por tener persecución contra los periodistas incómodos. No, bueno. En el caso de Puebla, trae 22 expedientes abiertos contra periodistas, mi querido Edgar. No, y déjame mencionarte el caso de Lidia Cacho y del Gober Precioso, que es un asunto no solo vergonzante, es una tragedia en un mundo moderno, ¿no? Una periodista asediada, perseguida, violada, maltratada, en fin, al grado que el gobernador, Marín, el exgobernador Marín, creo que todavía sigue en la cárcel. O sea, Puebla es un asunto aparte. Totalmente. Entonces, cuando vemos el contexto y que ves esta redacción tan laxa, diría yo, porque te dicen, bueno, yo te puedo penalizar, ¿no? Te puedo dar una sanción hasta de 3 años de prisión si tú injurias, ofendes o vejas a una persona de manera persistente.
¿Y qué dicen los que objetan la ley, estos colectivos que defienden la libertad de expresión? Y yo te diría a todos los periodistas que estamos ejerciendo y que nos preocupa, que diga que se puede ofender. O sea, si tú no defines qué es ofender en la ley, Edgar, pues cualquier cosa que le desagrade a un político, que son los más ofendidos en redes sociales, pues va a ser objeto de sanción, incluso de prisión, a alguien que esté en una actividad periodística. Sí, es efectivamente. Y le da todas las armas a los jueces para juzgar a como quieran, a interpretar la ley. Sí. O sea, si no te dice la ley qué vamos a tomar como injuria o como ofensa, pues que yo no vaya a decir, ¿verdad?, que se presume que es corrupto el gobernador X o la gobernadora Lupita, ¿no? Porque entonces ya la ofendí. Y como ya la ofendí, pues soy objeto de sanción y en el extremo hasta de prisión, ¿no? Entonces, esto es lo que ha generado esta ola de inconformidad de todos aquellos que ejercemos el periodismo y de todas las personas que ejercen una libre crítica en el espacio digital, Edgar. Porque aquí también, y vuelvo nuevamente al contexto, en el caso de Puebla hay una cuenta denominada Aldea Poblana que hace una serie de cuestionamientos y críticas al gobierno en turno, ¿no? Sí. Y ya había sido objeto de un intento de supresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque critica los actos de gobierno. Entonces, este es ya un antecedente de lo que ahora estamos viendo. Entonces, cuando escuchamos que esta ley se está promoviendo porque se quiere proteger a los menores de edad de ciberacoso, que sería loable, por supuesto, pues en Puebla los colectivos de prensa y a nivel nacional dicen, este no es el objetivo de esa ley. Esta llamada ley censura, como se conoce actualmente, pues evidentemente inquieta porque parece estar dirigida básicamente a que los periodistas no ejerzan su labor informativa y mucho menos critiquen a los actores políticos que tienen poder y que lo ejercen. Sí, está enmascaradita, esa es la verdad. ¿Para qué le damos tantas vueltas al asunto con retórica? Está enmascaradita y sí tiene, o al menos así se ve, tiene un doble propósito. Entonces, totalmente. Sí, ¿para qué hacer las cosas tan truculentas, ¿no? Tan en las apariencias, si se ve clarísima la intención, ¿no? O al menos da una herramienta. Fíjate que nosotros acá en el programa tenemos una sección que se llama la postal sonora, ¿no? Que es una instantánea, una fotografía de alguna declaración política o de algún protagonista de los hechos que es chusca, que es inverosímil, que es errónea, que es de verdad, o sea, una cosa terrible, ¿no? Que los políticos hablen como hablan y digan lo que dicen, ¿no? Entonces nosotros realmente hacemos una especie de caricatura en su propia voz. Hombre, pues tendríamos la posibilidad de ser señalados, porque además nuestro programa, Gaby, se transmite en Tehuacán, Puebla. O sea, podríamos ser señalados, ¿no? Si pongo ahí al gobernador Armenta, ¿verdad? Por ofenderlo. Exacto, y lo agarramos en una de sus cosas así, de declaraciones raras, pues podría hacerse el ofendido. Existía la figura de daño moral, ¿no? Pero obviamente tiene otras intenciones, porque hoy las redes sociales, lo digital, es de una potencia enorme y se ha abierto a la caricaturización total y absoluta. La sociedad y los mismos medios, como nosotros, hablando de la política y caricaturizándola, como es. Entonces, es el propio objeto de la libertad de expresión, Edgar. Exactamente. Y entonces, pues cualquiera se podría sentir ofendido e irse sobre nosotros, y entonces nos aplican multa millonaria, ¿no? Y hasta con la amenaza de cárcel porque es penal. Por supuesto, y aquí la gente pensaría que es un tema que solo inicialmente podría afectar a los periodistas, pero no es así, porque cuando un periodista se autocensura para evitar una posible sanción, incluso penal, como es la que ya está dictaminada en esta ley, pues va a dejar de investigar y de informar a la opinión pública, y con ello también violenta el derecho a la información de la sociedad, de las personas, por supuesto. Entonces, pareciera que se violenta solo el derecho a la libertad de expresión, pero vienen muchos derechos que se violentan al mismo tiempo, Edgar, y que evidentemente afectan el derecho a saber de la comunidad. Sí, ahora como en esto que se está tratando, el derecho a las audiencias, que ya entró a debate, ¿no?, a nivel nacional, también tiene la posibilidad de bajar de las redes una expresión que a alguien le sea incómoda o que la demande o la denuncie como un ciberataque. ¿Tiene esa facultad? Es que fíjate,
este tema que tú estás tocando, y yo me voy ahora al contexto nacional, Edgar, es muy común y es una práctica muy recurrente que cuando hay un gobierno mayoritario, empiece a tomar acciones de esta naturaleza para hacer imposiciones que impidan o restrinjan la crítica a este propio gobierno mayoritario. Tanto está sucediendo en México como sucede en todo el mundo, ¿eh? ¿Por qué? Porque mientras menos seas cuestionado, menos estás obligado a rendir cuentas a esa sociedad que de alguna manera te legitima eventualmente con un proceso electoral, por ejemplo. Mientras menos sepan de ti o mientras menos sepan de tus posibles actos de corrupción, que son los más frecuentes, pues por supuesto puedes permanecer indefinidamente en los cargos. Y quiero cerrar con esto, Edgar, porque ya hubo un intento por allá cuando existía el entonces IFAI, de algún político de Guanajuato, recuerdo, que quiso hacer valer el derecho al olvido ante el INAI, que era IFAI, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque había en los medios digitales pues muchísimas notas periodísticas que daban cuenta de esos actos de corrupción. Sí. Y entonces él dijo, no, pues que se aplique el derecho al olvido porque eso me está afectando, ¿no? Y nunca llegó a haber un juicio que me sancionara y eso me va a dañar para ser candidato otra vez en mi entidad, ¿no? Sí. Y entonces se utilizan estos argumentos pues no para defender a la persona, sino simple y llanamente para evitar que se conozca de ella todos sus antecedentes en perjuicio que les hagan incluso ser poco aptos o no candidatos o permanecer en el poder, Edgar. Sí, que borren mi historial, por favor, porque no me beneficia, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, no sí. es por libertad de expresión, es porque me está dañando, sino porque me está afectando para Sí. fines electorales. Sí. Sí, efectivamente, Gaby, pues muy buena reflexión, abre los puntos de debate, seguramente entre el público habrá quien esté a favor y en contra, pero hay que discutirlo, hay que hablarlo y reflexionar. Otro punto que me gustaría tratar próximamente contigo, Gaby, es el del comportamiento de los medios estatales, que no es cualquier cosa, y tú ves hoy Canal 11, Canal 22, Canal 14, lo que pertenece al SPR, bueno, es una propaganda continua y aplausos continuos al gobierno, no hay análisis, no hay crítica, todos los comunicadores que están ahí son aplaudidores del régimen, no porque no lo merezca el régimen. Como le decías cuando iniciaste, ¿te acuerdas hace 30 años en la universidad que criticábamos Televisa? ¿Te acuerdas? ¿Quién nos iba a decir que iba a regresar una red igual o mucho más sólida de control informativo? No, está peor que los priistas, es que si tú ves hoy a Canal 11, eso no le había pasado antes, un canal que se conservaba con cierta objetividad, que se respetaba de alguna manera, bueno, velo. Ve los contenidos políticos. Los culturales es otra cosa, pero los contenidos políticos, de análisis político, hasta en el nombre, ¿no? Macio Zahare, en fin, y son burlas constantes a quien es disidente de su pensamiento. Qué lamentable, Edgar. Y pues ojalá, como han señalado en el caso de Puebla, se abra discusión. Curiosamente vamos al revés. Primero debió haber existido la discusión, el análisis y luego la propuesta de ley. Ahora parece que va a ser al revés. Sí. Que después de que la ley esté en vigor, se va a discutir. Bueno, si es por quitar o acotar ese término del ciberacoso, bienvenida, ¿no? Así es, del sí. ciberasedio, bienvenida, todo lo que sea tomar conciencia de que no se puede ir en contra de las libertades y menos de una tan fundamental como es la libertad de expresión y el derecho a la información, mi querido Edgar. Así es, debería aplicarse una cláusula, mientras que sea crítica al gobierno o a los políticos, adelante, entre la sociedad que se regule. No, muy interesante, fíjate que sí, habrá que proponerla. Así es. Gaby, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, Edgar, un abrazo a ti y a tu Hasta auditorio. Pronto, gracias. Gracias. Hasta pronto, bye. La politóloga Gaby Vargas, nuestra amiga, nuestra comentarista, parte del elenco de Informe 24 con Jania Nobel. Voy a una pausa y vuelvo.